hoy yo sí cumplí, ¿eh? Hoy yo sí cumplí mi parte, el switcher no cumplió su parte. Tenía que haber metido la cortinilla y ya. Pero bueno, ¿cómo estás, mi querido Fernando Ávila? ¿Cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Con un enorme gusto de poder saludarte a ti y a todos los amigos de la Victoria. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, afortunadamente todo en orden, con el gusto de saludarte nuevamente y pues al tanto de dónde vas a poner el ojo en esta ocasión en la agenda política. Vaya, lo que está sucediendo, lo escuchábamos en la voz de Brenda Morales, una semana muy complicada para Morelos. El ámbito político también tiene sus subes y bajas con todo el tema económico, el anuncio de Dos Bocas. No sé para dónde vaya este análisis, Fer. Se complica sin duda alguna cada semana, Jaime, lo hemos venido platicando ya a lo largo de lo que ha sido esta administración. Parecería que semana tras semana se van acumulando los temas y esto no necesariamente es favorecedor para la gestión del presidente López Obrador, puesto que sabemos de antemano que el ejercicio del poder lleva consigo mismo un desgaste natural. Es imposible poder darle gusto a todo mundo, desde luego. En este caso particular también hay una enorme expectativa respecto de lo que se esperaba que pudiera llevarse a cabo con la actual administración y desde luego, insisto, a partir de los tiempos, a partir de una importante serie de situaciones, pues resulta muy complicado poder darle cumplimiento a todas las propuestas que regularmente se hacen con mucha facilidad durante una campaña política. Entonces, el estar abriendo de pronto tantos temas de manera tan frecuente, sí es preocupante, no solo por los temas en sí mismo, no solo por lo complejo que puede ser llevar a buen puerto cada uno de esos planteamientos, sino, insisto, finalmente comienza a desgastarse de una manera importante la presencia, el propio impulso que pueda tener una nueva administración, que también es natural lo tenga, y que de alguna manera requiere contar con esa energía o con esa gasolina, si se vale ahora precisamente con este término tan utilizado y tan de moda formalmente durante lo que ha sido esta propia administración, con esa gasolina que le permita el ir caminando los primeros años de la administración, que suelen ser, insisto, los relativamente más sencillos, para precisamente hacia el final de la gestión el poder ir consolidando mucho de lo que se haga. En este caso particular, por ejemplo, podemos trabajar o platicar respecto, desde luego, de lo que pasó ya no tan fuerte en términos mediáticos como es la aprobación de la reforma educativa. Obviamente se ganó más el foco el anuncio de llevar a cabo la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, es muy importante la aprobación que hizo el Senado de la República el pasado jueves, y desde luego ya la aprobación que comienza a darse, recordemos que esta es una reforma constitucional, que comienza a darse a partir de los congresos locales, justamente para, una vez que lo aprueben 17 congresos locales como mínimo, bueno, pueda convertirse ya en una reforma constitucional válida. ¿Por qué es relevante, Jaime, amigos del auditorio? Sin lugar a dudas, porque no solamente de alguna manera no queda como la iniciativa inicialmente presentada por el propio presidente, y esto es relevante dada la aplastante mayoría que tienen ambas cámaras. La realidad es que se tuvo que hacer un trabajo legislativo, de consenso, de diálogo, de modificación a lo inicialmente propuesto, desde luego de mucho cabildeo con las fuerzas políticas y con las propias fuerzas sindicales, y finalmente, como en la mayoría de los casos, no se puede arribar a un documento, a una reforma que deje contentos a todos o que deje satisfechos a todos. Desde luego, nuevamente, no es una reforma perfecta. Sin embargo, dentro de todo lo que podía llevarse a cabo, todo lo que podría eventualmente inclusive desfasarse o retrasarse en lo que hubiera sido una primera aprobación de esta reforma, la realidad es que me parece termina siendo una reforma que sí concluye pues con este proceso de evaluación del magisterio, que en lo personal me parece que sí es relevante, es importante tenerlo como un mecanismo de eficiencia y de mejoramiento de la educación en nuestro país. Sin embargo, hay muchos otros aspectos que permiten que no se regrese a algunas instancias del pasado en donde los sindicatos o algunos personajes que pudieran estar mucho más interesados en beneficios políticos personales y no tanto en lo que es la calidad educativa, se hagan precisamente este control. Oye, Creo que es relevante, me parece que es muy importante el prestar la atención a cómo se podrá implementar precisamente esta reforma educativa y los alcances o sobre todo los resultados que se pueden esperar en el corto y en el mediano plazo de la misma, Jaime. Ahí vemos, por ejemplo,
ahorita que estás haciendo referencia a lo de la reforma educativa, hoy leo La Jornada. Desde ayer escuché, me parece con Ciro en la mañana, los posicionamientos de algunos miembros de la coordinadora, de la gente de Guerrero, más allá de Guerrero, de la gente de Oaxaca, me parece que era. Señalan ellos que, por ejemplo, hoy La Jornada dice: la reforma no cumple la promesa de abrogación, lamenta la coordinadora, persiste el estado de excepción laboral de los maestros, critica. También se mantendrá la resistencia en las calles, las aulas y las comunidades. Fue un anuncio que hicieron el día de ayer. Viene una semana complicada por el Día del Maestro. Conocemos, lo hemos visto, ¿no? A lo largo de los años, pero no se quedaron a gusto esa parte, esa ala del sindicato y de la coordinadora que no ven lo que a ellos les habían prometido en su momento, que era abrogar completamente la reforma educativa. Y precisamente quizá ese sea el factor importante de la reforma aprobada, toda vez que en caso, por supuesto, de que hubiera una bienvenida completa, amplia a esta reforma por parte precisamente de estas alas radicales del sindicalismo educativo, pues quedaría más que claro, por supuesto, que finalmente se cumple en devolver mucho del control que se tiene respecto del manejo de las plazas y algunas otras cuestiones al interior del sistema educativo nacional, precisamente a este sector. Yo insisto, me parece que no es, por supuesto, una reforma perfecta. Hace falta todavía seguir apuntalando muchos elementos, incluso queda de alguna forma hasta ambiguo este planteamiento de cómo se llevará a cabo los procesos de incorporación al sistema educativo nacional. Recordemos que la reforma del 2013 planteaba claramente, a partir precisamente del Instituto Nacional de Evaluación, la forma en la que los maestros habrían de incorporar justamente al sistema. En este caso la reforma lo deja un tanto ambiguo a partir de procesos de selección que no quedan del todo claro. Sin embargo, dentro, insisto, de estas limitantes o de esta circunstancia no perfecta, se arriba a una reforma por lo menos un poco más consensada en términos de las fuerzas políticas y que permite ir desbloqueando de alguna manera este brete en el que se había involucrado el propio gobierno federal, precisamente por lo que ya señalábamos, porque es muy sencillo en campaña el hacer ofrecimientos o planteamientos de alguna suerte un tanto a la ligera, y que bueno, ya al momento de tener que hacer el cumplimiento de estos compromisos y darte cuenta del impacto que los mismos pueden llegar a tener o la trascendencia que los mismos pueden llegar a tener, pues resulta en ocasiones mucho más complicado, mucho más complejo, mucho más costoso, no solo desde el punto de vista económico, sino también por supuesto político, y bueno, hay la necesidad imperiosa de llegar a la negociación y por supuesto de aplicar el trabajo político para sacar en ocasiones no la reforma perfecta, pero sí la reforma posible. Pues Fer, vamos a estar al tanto de lo que ocurre y ya lo mencionábamos, vendrá una semana clave en torno a protestas, marchas y a lo que viene en la estrategia de un grupo que ha sido pues muy contrario a lo que sucede en torno a la reforma educativa, la del presidente Enrique Peña Nieto, y hoy a la reforma educativa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Fer, muy buenos días. Un abrazo, Jaime, excelente sábado, ya lo platicaremos, una semana complicada que espera. Que estés muy bien, hasta luego. Fuerte abrazo, es Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. 9:23, ya volvemos.